el plazo que dio desde la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Vamos a escucharlo, es a las 12 del mediodía, que finalizó el plazo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires da las explicaciones. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, tengo varias cosas que comentar y anunciar, pero no puedo dejar de hacer un muy breve repaso, un retrato de la situación en la que nos encontramos y por qué llegamos a la situación actual. En primer lugar, como lo hemos dicho varias veces, el esquema de la deuda de la provincia de Buenos Aires que viene íntegramente de la gestión anterior y que nos encontramos cuando asumimos, la pone en una situación de insostenibilidad. Los vencimientos, los montos, la hacen, para decirlo más claramente, impagable. Algo parecido a esta situación de insostenibilidad es lo que ocurre a nivel nacional con la deuda de la República. Voy a repasar unos pocos datos que ilustran esta situación y después números nuevos que ustedes no conocen, pero que me parece que van a servir para que quede bien claro. La deuda en dólares durante los 4 años anteriores creció de 9.300 millones de dólares a 11.300 millones de dólares. Medida en pesos, la deuda de la provincia en 4 años se multiplicó por 5. Se emitieron durante los 4 años pasados, porque también hubo una suerte de debate sobre este tema, se emitieron durante los últimos 4 años 5.000 millones de dólares de deuda, un poquito más, y durante los 8 anteriores la emisión fue la mitad. Es decir, que en los últimos 4 años el doble que los 8 años anteriores. El 94% de la deuda que viene de la etapa anterior, el 94% vence entre 2020 y 2023. Los vencimientos de este año, que son 3.000 millones aproximadamente, depende del tipo de cambio, por eso a veces decimos 2.900, a veces decimos 3.000, los vencimientos totales, de esos vencimientos, 2/3 fueron contraídos en los últimos 4 años, 2/3. Por eso mismo, el peso de los vencimientos de deuda se duplicó en términos de presupuesto. Para ser muy concretos y para que vean cuál es el problema que tenemos, durante este año, durante el año 2020, vencen 220.000 millones de pesos de deuda íntegramente producida por la etapa pasada. Entonces, esos 220.000 millones de pesos que tenemos que pagar representan 15% de los fondos de la provincia. Esos vencimientos, lo digo rápido, pero para que tengan una idea, hoy estamos hablando acá de un vencimiento de capital de 15.000 millones de pesos. Pero en el mes durante todo el mes de marzo, vencen 6.700 millones de pesos. Durante abril, 17.000 millones de pesos. Durante junio, 2.500 millones de pesos. Este es el esquema de vencimiento que había cuando asumimos la gobernación en la provincia. En el mes de junio, vencen 63.000 millones de pesos. En julio, 25.000 millones de pesos. Estamos ante un vencimiento, repito, de 15.000 millones. Seguimos agosto, 10.500 millones, septiembre, 6.000 millones, octubre, 7.000 millones, noviembre, 30.000 millones de pesos y diciembre, para terminar, 9.600 millones de pesos. ¿Se entiende? Son 220.000 millones de pesos en el año. Lo que no podemos pagar es el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos. Y esta situación no es que la diga yo, y último comentario que hago, la situación en la que dejó la gestión anterior, la deuda externa particularmente, no la digo yo, y me voy a permitir citar brevemente al expresidente de la Nación. Dijo: yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco a los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a plin, 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 plin. Hago un breve comentario. Aparentemente el expresidente sabía que tomando toda esta deuda, un día no te presta más. Quiero decir que esto no ocurrió cuando asumimos nosotros. El no te prestan más que menciona
el expresidente ocurrió a principios de 2018, febrero. A 2 años del mandato no le prestaron más y todo se puede ir plin, plin, plin. Y continúo con la cita del expresidente porque me parece importante que se entienda que no soy yo que estoy haciendo un catastrófico relato de una situación, rompieron todo, no alcanza la plata, es insostenible. Dice, tranquilo, que le decían a él, tranquilo, encima no se puede tomar deuda eternamente, y corregir esto. Y después, cuando vino, que se cerró la puerta, pasó 1 año y medio que fue una pesadilla, dice el expresidente. ¿Desde cuándo? Desde mediados del 18 hasta fin de su mandato. Bueno, evidentemente se cerró el mercado, fuimos al Fondo Monetario Internacional, se incrementó la deuda, no cambió nada. Y quiero decir lo último. El dólar por acá, el dólar por allá, aparte tenía que decir calma, sin saber si esto iba a pasar. Resumo la situación: endeudaron al país y a la provincia en un grado que es absolutamente insostenible, lo sabían aparentemente las máximas autoridades. Cuando ocurrió empezaron a decir calma, que esto se va a solucionar, pero ya la situación se había desencadenado. Para que quede claro de dónde viene este problema y que lo que nosotros tenemos que hacer de la mejor manera posible, usando todos los recursos y las capacidades que tenemos, y sobre todo entre todos, es tratar de buscarle una solución lo menos cruenta posible, lo más favorable posible y sobre todo sin postergar más a los que ya están en una situación de tremenda postergación. A eso responde los programas que ha lanzado la provincia para arreglar las escuelas, para repartir junto con la Nación las tarjetas alimentarias. Eso responde lo que vamos a lanzar mañana con respecto a las pymes de la provincia. Se han tomado muchísimas medidas para impedir que esta situación que se recibió genere más daño. Pero quiero decir, ¿cómo reaccionamos ante vencimiento de 220.000 millones de pesos? Teníamos un primer vencimiento el día 26 de enero, a poco de asumir. Y lo que hicimos fue convocar al diálogo en consonancia con la Nación a todos los acreedores. Los convocamos públicamente al diálogo para explicarle esta situación que, quiero decir, todo el mundo conoce. Y sobre todo los acreedores de la Argentina y de la provincia. Todos conocen la situación de insostenibilidad. Y le dijimos, viene un vencimiento, busquemos una forma. Ese vencimiento es antes de que se lleve adelante el programa que ha planteado y el cronograma que ha planteado la Nación para la restauración de la sostenibilidad de la deuda. Entonces dijimos, pospongamos este vencimiento. No pedimos ni una quita, no ha sido una reestructuración, no ha sido una baja de los intereses, simplemente dijimos, pagamos los intereses, espérennos con el capital, porque esto está metido dentro de un problema global para la provincia y global para la Nación. Y empezamos a hablar con los bonistas. Voy a tratar de decirlo claramente, la provincia siempre trató constructivamente, abiertamente, de buscar una solución de buena fe. Hablamos con más de 200 bonistas, porque los bonistas son todos los que compraron bonos de la provincia en estas condiciones. Iniciamos ese proceso de diálogo y les propusimos en un momento posponer el pago que vencía el 26 de enero a el 1 de mayo. Siempre en total coordinación con el Gobierno Nacional. Fue un proceso muy complejo, fue un proceso, la verdad que tengo que hacerlo en este momento, agradecerle a todos los funcionarios del Ministerio de Economía y de varias dependencias. Se han pasado incansablemente, sin noches, sin fines de semana, hablando con muchísimos acreedores extranjeros con diferentes situaciones. Cada uno tiene su propia situación. La deuda, lo dije al principio, estaba muy atomizada, lo está. Y lo primero que conseguimos es la adhesión de la mayor cantidad de estos pequeños bonistas atomizados. Se consiguió la adhesión de más de 200 bonistas que adhirieron a la propuesta de la provincia tal como la había planteado la provincia. Pero nos encontramos con dos situaciones más. Un grupo de acreedores organizados en bloque, no son bonistas individuales, son fondos de inversión de diferentes procedencias que se juntaron. Y entablamos entonces
un diálogo con este grupo que llegó al resultado que ustedes conocen. Extendimos el plazo lo más posible y llegamos también a una respuesta favorable, a una adhesión de este grupo adicional que representa a todos los bonistas que están organizados. Es el grupo más grande de bonistas organizados, que actuaron de buena fe y que sacaron un comunicado público comentando cómo había sido la actitud de la provincia, pues estaban diciendo todo tipo de cosas, dejando muy en claro que la provincia había actuado de buena fe, constructivamente, y que además iban a adherir a la propuesta. Hoy tenemos manifestaciones que incluyen a los bonistas individuales y al grupo de que la adhesión supera el 50%. Esas son las manifestaciones que tenemos. Después hay un proceso por el cual esto se va computando. Pero quiero hablar en particular de una situación que también ya es pública porque se conoce en los medios de comunicación. Hubo en particular un fondo de inversión, un acreedor, que dice tener el 25% o más. Es decir, la capacidad de bloquear. Nosotros necesitamos una adhesión del 75%. Si uno tiene el 25%, todo lo que podamos hacer de esfuerzos, todas las conversaciones, dependen de la charla que se puede tener con este grupo. Y además todos los bonistas están mirando qué hace ese grupo, porque si no, hagamos lo que hagamos de buena fe, no va a haber un resultado. Esto se llama, en términos técnicos, posición bloqueadora, y esto lo tiene un fondo de inversión, según manifestó. Este fondo de inversión no tuvo la misma actitud, esta es la verdad. No tuvo esa misma actitud constructiva, no tuvo esta misma actitud de diálogo, pretendió negociar de otra manera distinta. Y en concreto lo que ofrecía, para que quede claro, es cobrar todo, pero en cuotas. Fíjense que eso no constituye una solución para la provincia de Buenos Aires, para el proceso global de restauración de la sustentabilidad de la nación tampoco, porque supónganse que era simplemente una cuestión financiera, cobrar todo, pero en cuotas no tal como le habíamos planteado. Y esto era desfavorable también porque en el medio de un proceso abierto, que hoy para la provincia no estaba abierto, iba a haber que pagar una cuota, entonces se paga la cuota, no se paga la cuota, no era una solución, no servía. Se lo explicamos, se lo dijimos, que necesitábamos que de buena fe nos acompañara, que era lo mejor para todos, que era para evitar un proceso ordenado, y nosotros tampoco podemos saber si era su intención o no precipitar una situación de default. No tenemos esa capacidad de saber cuál es la voluntad, pero sí vimos cuál fue el accionar, cuál fue el comportamiento. Y fue este que les acabo de decir. Hasta último momento, tuvimos todo el fin de semana esperando, mientras seguíamos hablando con el comité. ¿Se acuerdan que el lunes a las 6 de la mañana estábamos ahí esperando? Salió la comunicación de ese comité dando su apoyo, es un grupo, y bueno, fue una buena noticia, pero esperábamos que esto empujara a recapacitar, a reflexionar y a colaborar al fondo que tiene esa posición de bloqueo, esa llave, para que esto salga bien o salga mal. Y la verdad que acabamos de tener también una conversación, llamó después y sigue 15 minutos antes del cierre, con lo cual le dijimos tampoco la podemos extender, no sabíamos porque en estos procesos hasta el último minuto no se sabe qué va a pasar, no se sabe si están colaborando, negociando. Hubo una charla de la que no participé, pero ofrecieron prácticamente lo mismo, una cuota del 30%, después otra cuota del 30% en el medio de un cronograma que ya la Nación anunció, así que era inaceptable. Y de nuevo el 100% de los pagos. Esto lo supimos ya el día 26, que venía el vencimiento. Para sorpresa de muchos, extendimos para usar el plazo que vence el día de mañana, para trabajar con la máxima voluntad posible. Esperamos hasta el último minuto, escuchando, llamando, hablando con todos, han hecho un trabajo incansable. Pero ya el 26 sabíamos que no había una situación de colaboración, que no había ni buena predisposición, sino al contrario había una enorme intransigencia.
una enorme transigencia y una incomprensión de lo que le estábamos planteando nosotros en conjunto también con el ministro Guzmán, con el presidente de la Nación, que no han intervenido en esta reestructuración que es de la provincia de Buenos Aires, pero que han participado con total coordinación y hemos hablado hasta el último minuto de todo esto que viene ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que cuando nos enteramos de que probablemente este fondo buscara una situación de desorden para la provincia de Buenos Aires, cuando vimos que no había voluntad, el 26 extendimos el plazo y tomamos varias medidas. Una primera medida que tomamos fue una parte, que se acuerdan que era con otras instituciones del Gobierno Nacional, la reestructuramos de los 570 millones que había al principio, eso se consiguió reestructurar, o más bien refinanciar, y también hicimos el día 31, viernes 31, ante un vencimiento de 15.000 millones de pesos, llamamos a hacer una colocación de un título, de una letra del Tesoro, por 10.000 millones de pesos. Eso lo convocamos para el día viernes 31, o sea, el viernes pasado. 10.000 millones de pesos. Esos 10.000 millones de pesos fueron íntegramente aportados por el mercado doméstico, se alcanzó un resultado de 9.300 millones de pesos el día viernes. Esos 9.000 millones de pesos, decía, fueron aportados por el mercado doméstico. ¿Qué es lo que encontrábamos entonces? Una situación donde los tenedores de deuda, este fondo, lo que nos ofrecía era pagar en cuotas, en dólares, en medio de una reestructuración, y conseguimos 10.000 millones de pesos del mercado local para poder afrontar el vencimiento. Quiero explicar esto con toda claridad. Estamos denunciando, obviamente, esta actitud, la estamos repudiando, actuamos de buena fe y lo estamos haciendo con total responsabilidad con respecto a los resultados y a los efectos que puede tener esto sobre la provincia de Buenos Aires y obviamente también sobre la República Argentina. Pensando en eso, obviamente con la deuda que han dejado, enorme, inmensa, las soluciones tienen que ser las mejores posibles. Entendemos que la mejor solución posible, y eso es lo que hemos resuelto dos cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar, no en cuotas, en dólares y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. Con recursos propios de la provincia. Sin asistencia del Gobierno Nacional. Y, en segundo lugar, anunciar el inicio, desde el día de hoy, del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que en los próximos días se va a dar a conocer un cronograma que va a estar también en consonancia con el cronograma de Nación, los siguientes pasos a seguir. Es decir, damos por iniciada la reestructuración. ¿Por qué? Porque, como lo vengo diciendo desde el principio, los vencimientos de 220.000 millones de pesos que había el día 11 de diciembre, cuando asumimos, no se podían afrontar con los recursos de la provincia, con el dinero de la provincia, más teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que esta provincia se encuentra. Entonces, para atender al mismo tiempo esta emergencia, para poder generar una situación de orden que obviamente nos saca de los efectos inciertos y las dificultades que puede tener una salida no ordenada, y también para evitar todo tipo de confusión y todo tipo de intento de generar alguna ganancia de alguien con lo que está ocurriendo, que es una situación delicada, como hemos dicho desde el primer día. Lo que nos mueve es la responsabilidad que tenemos, defender a los y las bonaerenses en una situación desfavorable como han dejado a la provincia, lo hemos llamado tierra arrasada, insistimos, sepan que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a trabajar incansablemente para que los efectos de esa situación afecten y golpeen del menor
modo posible a todos los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Por favor, les voy a solicitar a todos los periodistas presentes que indiquen a qué medio periodístico pertenecen. Comenzamos. Buen día, gobernador. Sí. Buen día, gobernador. Javier Fuego Simondet, acá, el diario La Nación. Consultarle en primer término si ya se ha comunicado con el presidente Alberto Fernández en estas horas, estos minutos, y saber también si ese fondo del que está hablando es Fidelity, y por último, si no hay ninguna chance más de diálogo en estas horas que quedan para que venza el periodo de gracia. Muchas gracias. Mirá, las dos preguntas son sí, y la tercera es que el vencimiento, si el día 5 no se encuentran los depósitos, estamos en una situación de incumplimiento. Y un incumplimiento tiene efectos que pueden ser la aceleración, pueden ser, evidentemente hay que instrumentarlo, por eso hemos dicho que esta era la fecha límite, se lo hemos transmitido a todos los fondos, inclusive a todos los bonistas, y bueno, hemos hecho más esfuerzos, aún cuando los comentarios a veces no del todo bien intencionados trataban de disfrazarlo de otra cosa. Lo que quiero decir es que hemos actuado de buena fe, transparentemente, de manera abierta, hemos comunicado todos los pasos, no hemos tenido ninguna conversación secreta, no hemos tenido ninguna segunda intención que tratar de explicarle a los bonistas en la situación en la que estamos. Lo han entendido la gran mayoría, excepto quien tenía finalmente la posibilidad de frustrar el intento de darle una solución que indudablemente hubiera sido mucho mejor. Cuando esa solución no apareció, entonces tomamos las medidas para evitar que sean males peores. ¿Qué tal, gobernador? Ignacio Sagarna, de la revista La Tecla. Primero le quería preguntar en qué se va... Acá. ¿En qué se va a basar esta reestructuración de la deuda? Si los bonistas de los vencimientos que vienen son los mismos o son distintos, y si este problema de la deuda se va a ver reflejado en el presupuesto 2020, teniendo en cuenta que hay obras muy importantes con retrasos importantes, como es la del Plan Maestro del Salado, por ejemplo. Mirá, con respecto al cronograma o cómo lo vamos a ir encarando, tiene que estar totalmente integrado y coordinado con el cronograma que ya conocemos para la restauración de la sustentabilidad de la deuda nacional. Vos fijate que se trata de un vencimiento de 250 millones de dólares, cuando el total de la deuda es 11.300 millones de dólares, y lo que estamos pidiendo es una solución global. Estamos apuntando a una solución global. Todo el mundo entiende que esto tiene que tener una solución global y una solución integral. Si son los mismos bonistas o no, bueno, nosotros hemos convocado a todos los bonistas, pero lo hemos hecho con mucha intensidad, más que convocándolos también, buscando alcanzarlos con los poseedores de este título. Porque la cuestión surgió porque este vencimiento entró justamente en el mes de enero, en medio de un proceso muchísimo más grande. Fíjense que yo hablo de los vencimientos de este año, 3.000 millones para la provincia aproximadamente, pero la Nación tiene vencimientos por 160.000 aproximadamente millones de dólares en este año. Es decir, que el problema es a la vez nacional y provincial. Con respecto a qué efecto va a tener con los presupuestos y con las necesidades, lo he dicho, necesitamos iniciar ya una reestructuración porque este esquema de vencimientos, decía lo mismo, 2/3 de la deuda se tomaron en los últimos 4 años y el 94% vence en estos 4 años. Entonces esto no tiene ninguna lógica, es absolutamente absurdo e inexplicable. Fue una política irresponsable de la que hablaba, por eso me tomé el trabajo, porque a veces parece que la carga de la prueba estuviera invertida. Que yo tengo que explicar que la deuda es enorme cuando todo el mundo lo sabe, como si lo hubiéramos producido nosotros, en lugar de estar buscando una solución y haber sido votados para encontrarle la mejor solución posible. Entonces los que tomaron la deuda además han tenido a veces actitudes de ni siquiera
acompañar o dar consejos. No estamos hablando de eso. Lo único que quiero decir es que necesitamos una solución que le dé sostenibilidad. Y le voy a decir más en concreto que tu pregunta. La verdad que la sostenibilidad tiene varios factores. Uno de esos factores es el volumen de vencimientos, que hoy no es sostenible, en relación al crecimiento o no de la economía de la provincia, de los recursos de la provincia. Lo que es imposible es afrontar estos vencimientos como están, pero más todavía en un esquema de contracción económica permanente. Porque si la economía es más chica... Bien, ahí está entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, se hará cargo de la provincia de Buenos Aires con fondos propios del pago de este vencimiento. No se entra en cesación de pagos, no se entra en default, pero sí se anuncia la reestructuración de la deuda global, que más allá de los 250 millones de dólares de este vencimiento en particular, asciende a 11.000 millones de dólares, de los cuales 2.300 vencen durante este 2020. Así que lo que se anuncia, la pelea que viene a nivel financiero económico en la provincia de Buenos Aires es reestructurar justamente, más allá de que se pague este vencimiento, reestructurar la deuda global. Exactamente, clarísimo el gobernador Kicillof cuando habló del endeudamiento que dejó el gobierno anterior, país y provincia endeudados en un grado que es insostenible, y la denuncia y repudio a este grupo, de este fondo de inversión que obstruyó la negociación al grupo Fidelity. Pausa.